Bien, comenzamos a grabar. Vamos a compartir inmediatamente lo de la clase. Ah, debe ser porque hace frío, muy bien. Es, es algo a considerar también, ¿cierto? Ya, entonces voy a volver eso, eso, y ya. Bien. Ah, sí, la última media hora vamos a dejarla para revisar el control, ¿ya? Porque parece que alguien tenía dudas al respecto, no sé. Bien, entonces vamos a recordar la última clase. Vamos a ver ejemplos de espacios vectoriales y la interpretación en R3. ¿Ya? Vamos a hacer todos los ejemplos de subespacio que dejamos al final. Entonces, recordemos que un espacio vectorial es un conjunto con dos operaciones, que es la suma y multiplicación escalar, definidas de alguna manera, y de tal manera que cumplen con todas estas propiedades que están acá. Como les dije anteriormente, son muchas propiedades, pero a la larga son más o menos naturales, y uno se puede dar cuenta quizás cuál falla o si realmente cumple con todas las propiedades. Ya vimos los conjuntos usuales con la suma y multiplicación escalar que ya habíamos definido anteriormente, cumplen con todas estas propiedades, ¿ya? Así que son espacios vectoriales, como son R a la n, las matrices, polinomios, ¿cierto? Eh, bueno, ahí están los ejemplos importantes, como dije anteriormente, Rn, matrices, los polinomios de algún cierto grado, o hasta un cierto grado, y propiedades que nos sirven para demostrar si es que, o sea, en realidad son propiedades necesarias de cumplir. Ya si un espacio vectorial multiplico un elemento por cero y no me da cero, entonces, ¿cómo se llama? No cumple las propiedades de espacio vectorial, ¿ya? Así que cuando es espacio vectorial, sí multiplicar el escalar cero por un vector cero me da el vector cero. O sea, perdón, por un vector distinto de cero, me tiene que dar necesariamente el cero. ¿Ya? Y lo mismo para cualquier escalar por vector cero. ¿Ya? Y bueno, en Rn definimos una suma fija, ¿cierto? Que era suma componente a componente, como se ve en la parte de acá. La multiplicación escalar también se hacía multiplicación componente a componente, ¿cierto? Se definía como normalmente lo vemos en R2 y en R3, que son los casos que se pueden dibujar. La otra es la definición de un subconjunto que está dentro de un espacio vectorial, que en sí es un espacio vectorial con las mismas operaciones, lo definimos como subespacio del conjunto más grande. Además, vimos que si cumplen solamente estas dos propiedades en base a las hipótesis que están arriba, basta simplemente con esas propiedades para demostrar que es un subespacio. Ya. Entonces, en general también dijimos que en un espacio vectorial tiene al menos dos subespacios que son el nulo y el espacio completo. Bien, entonces vamos a ir al desarrollo de estos ejercicios. Creo que el primero lo hicimos, el segundo no, creo que no. Ya, me refiero a este. Demostramos que este es un subespacio de R2. Vamos a ver que este también es un subespacio de R2. ¿Ya? Entonces, sería x con x igual 0. Ya, eso. Vamos a la pizarra entonces. Ya, ahí.
Bien, entonces había que demostrar que W2, que son los pares X, Y en R2, tal que X es igual a 0. ¿Ya? Eso. Bien, entonces, eh, ¿cómo son los elementos que están acá? ¿Ya? Los elementos que están acá, en el fondo, son solo pares de la forma 0,i con i un número real. ¿Ya? Con y un número real. Esos son los elementos que están acá. Entonces, como dijimos antes, debemos ver las hipótesis en principio. ¿Ya? En principio vamos a ver las hipótesis. Y una de las hipótesis es que este sea un subconjunto de R2. Como dije anteriormente, uno dice que esto es por definición cuando los elementos se están definiendo dentro de R2. ¿Ya? Así que por definición, si es un subconjunto, porque estamos tomando elementos dentro de R2. Luego, ya, esto es por definición. La siguiente es ver que W2 sea distinto de vacío. ¿Cierto? Para eso hay que demostrar que por lo menos tiene algún elemento, tiene un elemento de R2 dentro de W2. ¿Ya? El elemento que yo les recomendaba era ver si efectivamente el 0,0 está en W2. ¿Ya? Y esto es cierto porque tenemos que la primera componente es igual a 0, ¿cierto? Ya, una manera así de decirlo. ¿Ya? Pero efectivamente la primera componente es igual a 0, que es la condición que necesito para que esté en W2. Por lo tanto, eso implica inmediatamente que el 0,0 sí está en W2. ¿Ya? Por lo menos tiene esa forma que está ahí. Bien. La siguiente era si teníamos dos elementos, B en W2, entonces, por demostrar que U más B es un elemento de W2. Disculpe. Ya, entonces, la segunda propiedad era mostrar que si tenemos un par en W2, par de elementos, entonces la suma pertenece a W2. Por ejemplo, el primer elemento, U, podríamos ver como un elemento de la forma 0,i, porque así vimos que son los elementos de W2, ¿cierto? Ya, son de la forma 0,i. Y el segundo puede ser un elemento de la forma 0,b, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿será que la suma de U más B es un elemento de W2? Veamos. U más B sería 0,i más 0,b. Y la suma de pares ordenados, bueno, si es que no se nota bien esto, ¿hay alguna objeción? Eso es un i, y. Y recuerden que la suma de pares ordenados es sumar componente a componente, o sumar, me refiero a los términos que están en la misma posición, sería 0 con 0, 0 más 0, 0, e y más b sería y más b. Sería de esa manera. Así que este es el elemento de la suma del u más b, ¿ya? Bueno, pero este es un elemento que con i más b, un número real cualquiera, ¿cierto? Ya fijo, pero cualquiera. Por lo tanto, esto implica que este elemento sí pertenece a W2, porque es de la forma 0, un número real. Por lo tanto, la suma U más B sí pertenece a W2. Por último, en el caso 4, ¿ya?
dado un escalar lambda como número real y un elemento u en W2, digamos SU igual a 0,i. Entonces hay que demostrar que lambda por u es un elemento de W2. ¿Ya? ¿Qué es lambda por u? Bueno, lambda por u es lambda multiplicado por 0,i, y eso es, el lambda por 0 sería 0, lambda por i sería lambda i. Y también tenemos la forma de que, ¿cómo se llama? 0, un número real. Por lo tanto, ese elemento sí está en W2, así que esto implica que lambda u sí es un elemento de W2. Y como demostramos que es un subconjunto por definición, es distinto de vacío porque existe un elemento, ya un elemento como ejemplo dado, que es el 0,0, la suma de dos elementos sigue estando en W2, la multiplicación escalar sigue estando en W2, eso implica inmediatamente que W2 sí es un subespacio. Así que W2 sí es subespacio de R2. Ya, lo es. Y ahí está. Este era un poquito más sencillo porque los elementos se podrían representar como un 0, algo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta en esta parte? Creo que este ejercicio no lo habíamos visto. Habíamos visto el primero y creo que comenté el segundo, no estoy seguro. Por ahora no. Muy bien. Gracias. Por ahora no, entonces. Ya. El siguiente. Bien. El W3 creo que se los hice, ¿o no? No me acuerdo bien. Ya. Bien, creo que no me dijeron nada, pero creo que el W3 ya lo hicimos. Les dije que se podían dar los elementos, creo que el 1,1 y el 1, ¿cierto? Si no recuerdan. Entonces al sumarlo, ese elemento no estaba en este conjunto, pero sí, el 1,1 sí estaba, el 1, también estaban, pero al sumarlos no estaba, porque daba el 2,0. El 2,0 no cumple con esta propiedad, así que por lo tanto no era un subespacio. Ya, eso creo que lo vimos, por lo que recuerdo. Bien, ya, ¿qué se les ocurre, por ejemplo, para el W1?
A simple vista, ¿qué se les ocurre en el W1? Eso no es subespacio. ¿Aún están dormidos? La estoy pensando, dice Diego. ¿Y los demás? ¿Se les ocurre que el W1 para este caso es eso no subespacio de R3? Recuerdo que les di eh, ¿cómo se llama? Una pequeña ayuda para el W3. Y esa pequeña ayuda les sirve para decir que el W1 de acá es similar. Bueno, con eso estoy diciendo que les dije recién, W3 no es subespacio porque fallaba la suma, ¿cierto? Ya. Con eso les estoy diciendo que el W1 en la parte de acá no es subespacio. ¿Ya? La pregunta es ¿por qué? Al parecer tampoco recuerdan lo que les mencioné para ver que esto no sea subespacio en primer lugar. Bueno, como la memoria es frágil, recuerdo que les dije que en la parte de acá, la multiplicación, la memoria está frágil, sí, no está congelada, ¿sí? Recuerdo que les dije que en la parte de acá, en el W3, como teníamos una resta de cuadrados, esto era prácticamente una multiplicación de elementos que están en las coordenadas, ¿ya? Multiplicación de esos elementos. Que generalmente la multiplicación, al tener propiedades, al tener muy pocas propiedades, generalmente falla. ¿Ya? Generalmente hace que fallen las propiedades de espacio vectorial o, ¿cómo se llama? Con respecto a las propiedades de suma o multiplicación escalar. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos multiplicación entre algunas coordenadas que generalmente falla. Entonces, si es posible encontrar un contraejemplo de manera rápida, estamos listos, no es subespacio. Si no es posible, entonces deberíamos ir a demostrar las propiedades de que si es subespacio vectorial. Eventualmente, quizás no sea subespacio, no encontramos el contraejemplo, pero a lo mejor cuando vamos a las propiedades nos da algún indicio de que no vamos a llegar a nada. ¿Ya? En algún momento quizás estemos, eh, ¿cómo se llama? Dispersándonos mucho en lo que es la propiedad y vemos que se nos están sobrando algunos términos y por lo tanto es posible que falle. ¿Ya? En este caso eh, nos vamos a aprovechar de la propiedad multiplicativa. Porque lo que pasa es que el W1 en el ejercicio 2, ¿cierto? Son todos los X y Z en R3, ya, lo voy a anotar, al que X por Y es igual a 0. Entonces nos vamos a aprovechar de la multiplicación de los dos primeros elementos. Entonces, por lo tanto, si X por Y es igual a 0, uno de los dos debe ser 0. Ah, entonces, ¿qué se me ocurre tomar? Para ver si se contradice. Vamos a tomar el 1, 0, 0. El 1, 0, 0 pertenece a W1. Nos quedaría primera con segunda coordenada, sería 1 por 0. Y eso nos da 0, así que ningún problema. Eso quiere decir que efectivamente pertenece a W1. También podría tomar el elemento 0,1,0, ¿ya? Y ese elemento tiene la multiplicación de la primera con segunda coordenada, que es 0 por 1, igual 0. Ah, ese elemento también pertenece a W1. Ningún problema.
¿Qué pasa con, si yo digo que este es U y este es V, ¿ya? ¿Qué pasa con el elemento suma? El elemento suma sería sumar estos dos. Así que la suma de esos dos sería 1 más 0, 0 más 1 y 0 más 0. ¿Ya? ¿Da 0 igual? Ah, no, parece que no, ¿cierto? Porque da 1,1,0. Y por lo tanto, si yo multiplico las primeras dos coordenadas, eso efectivamente no da 0, ¿cierto? Eso no da 0. Por lo tanto, este elemento que está acá, el elemento suma, no pertenece a W1. Así que el elemento U más B no pertenece a W1. Como encontramos que un par de elementos que sí pertenece a W1, al sumarlos, no pertenece, esto implica inmediatamente que W1 no es un subespacio de R3, ¿ya? Porque falló la suma. Si encontramos un ejemplo de un par de elementos que su suma no está en W1, entonces no es espacio, no es subespacio inmediatamente, ¿ya? Recuerden que uno al demostrarlo con cualquier par de elementos está demostrándolo casi con todos. Bueno, no casi, está demostrándolo en realidad con todos, porque está haciendo una forma general de los elementos, como lo vimos en la anterior. Acá. ¿Ya? Acá tomé un par de elementos que representan los elementos en general de W2. Sumé esos elementos y vi que efectivamente era un elemento W2. Por lo tanto, nunca voy a encontrar un par de elementos que al sumarlos no estén en W2. Todas las sumas de elementos de W2 están en W2. ¿Ya? En cambio acá, si encontramos un par de elementos que no están en W2. O sea, que no están en W1, perdón. Obviamente eventualmente podría encontrar dos elementos que sí. Por ejemplo, eh, digamos el 00 menos 1 y el 0, 1, 2. ¿Ya? Si sumo estos dos elementos, efectivamente, acá tengo 0 por 0 me da 0, acá tengo 0 por 1 me da 0, ¿ya? Y si los sumo, me da el 0, 1, 1, ¿cierto? La suma de esos dos. Al sumar esos dos, me da este. Ah, también es un elemento en W1, ¿cierto? ¿Ya? Pero encontré otro también que no es. La idea es demostrar que todos sí están en W1 como lo hicimos acá. Para todo par de elementos, yo hago la suma y si está en W2, por lo tanto sí ocurre eh, que cualquier par de elementos en suma está en W2, por lo tanto cumple esa propiedad. Y puedo seguir con la multiplicación escalar. Aquí ya encontré por lo menos un par, no sirve, no es subespacio, se acabó, no hay nada más que hacer. ¿Ya? Quizás voy a escribir mejor eso. Bien, ¿se entendió la idea? Uno sí es subespacio, el otro no lo es, simplemente porque falló un par de elementos en la suma. Bien, gracias, Diego. Por lo menos hay una persona despierta. Ya, el siguiente. El siguiente ejercicio es, bueno, el ejercicio 2, ¿cierto? Ya hicimos el W1, ahora vamos con W2, que serían todos los elementos de la forma X y Z en R3, ¿cierto? Tal que X más Y más 2Z es igual a 0. Tal que esa suma de elementos es igual a 0. Bien, en esta parte ya tenemos suma, o sea, las condiciones son en suma, ¿cierto? Y hay un escalar multiplicando al z y eso no es que influya mucho un numerito multiplicando a uno de ellos, ¿ya? Así que me da la impresión de que puede ser subespacio. Bien, tenemos dos maneras de hacerlo. Bueno, en principio hay que empezar con las hipótesis, ¿cierto? Ya lo voy a dejar así, ya que a las propiedades les ponía el paréntesis, ¿cierto? Entonces, la primera propiedad es ver qué es subconjunto, ¿cierto?
Y W2 efectivamente es un conjunto de R3. R3. Por definición, ¿ya? Como dije anteriormente, es decir, por definición significa que estamos tomando X, Y, Z en R3. Ya, para elementos de W2 estamos tomando elementos de R3. Así que, como son elementos de R3, está contenido. Ningún problema. Número 2. Ver que W2 es distinto de vacío. Para ello, es natural tomar el 0,0,0. 0,0,0. ¿Qué ocurre? Tengo 0 más 0 más 2 por 0, ¿cierto? Y efectivamente eso me da 0, así que cumple con la propiedad de acá. ¿Ya? Cumple con esta propiedad. Por lo tanto, este elemento sí pertenece a W2. Y podemos decir que es distinto de vacío, ¿ya? Y tenemos una condición necesaria incluso. ¿Ya? Necesariamente el 0 tiene que estar en W2. Bien, número 3 es la suma. ¿Ya? Nos damos cualquier par de elementos de W2. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Una, darnos los elementos en general en W2, 1, que sería un X, Y, Z, ¿ya? Y como SU está en W2, entonces tenemos la propiedad de que X más Y más 2Z es igual a 0. Y el otro, un B, digamos un A, B, C, si está en W2, entonces cumple la propiedad de arriba, al reemplazar la primera coordenada más la segunda coordenada más, 3, más 2 veces la tercera coordenada es igual a 0. Así que nos quedaría A más B más 2C igual a 0. ¿Ya? Si tomamos dos elementos en W2, entonces cumplen las propiedades de W2. Bien. Bueno, anteriormente me adelanté lo que dije que había dos formas de hacerlo. Una de ellas es que ver cómo son los elementos de W2. Para ello podríamos tomar X, Y, despejar el Z y reemplazarlo acá. O eventualmente despejar el X, el Y y reemplazar lo que hay acá. Esa es una de las opciones. La otra opción es no reemplazarlo, pero ver si verifica la ecuación. Entonces, tenemos que el U verifica la ecuación, el B verifica la ecuación. Ahora lo que hay que demostrar es que U más B también verifica la ecuación. Vamos a hacer por ese lado. Como dije, también se puede hacer de la otra forma. Entonces, ¿qué sería U más B? Habría que sumar el X, Y, Z más el A, B, C. Y eso nos da efectivamente X más A, Y más B y Z más C. Bien, entonces vamos a ver si verifica efectivamente esta ecuación. Para ello vamos a reemplazar X más A en X, sería X más A, más el Y más B en el Y, sería Y más B, más dos veces el Z más C en el Z que está aquí, así que sería Z más C. Entonces, si demuestro que toda esta suma es igual a 0, estamos listos. Es un elemento en W2. Bien, tenemos entonces que esto es X más A más Y más B más 2 por Z más 2 por C. 2 por Z más 2 por C. ¿Ya? Voy a seguir aquí abajo. Entonces nos damos cuenta que podemos agrupar los elementos que le corresponden a cada elemento de aquí arriba. Por ejemplo, los elementos que corresponden al U, que es X y Z, los elementos que corresponden al B, que es ABC, ya los separamos. Entonces vamos a agrupar el X, el Y y el 2Z. ¿Ya? Tenemos X más Y más 2Z y el resto, que sería el A más B más 2C. Entonces nos damos cuenta, como el U cumple con esta condición, entonces podemos agrupar todo esto que está aquí, y esto nos da 0. El V cumple con la condición por estar en W2,
que todo esto es igual a 0, así que nos da que todo esto que está acá también es 0. Por lo tanto, esta suma que está aquí nos da 0, y así, bueno, digamos en paréntesis así, que es la primera coordenada, segunda coordenada y tercera coordenada multiplicada por 2, efectivamente esta ecuación nos da todo 0, y por lo tanto, eso implica que la suma de los elementos sí está en W2, así que se cumple la primera propiedad del teorema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si está muy enredado o si se entendió bien. En resumidas cuentas, lo que hicimos fue tomar un par de elementos, ¿cierto?, que cumplían las propiedades de W2, que cumplían las condiciones de W2, ¿cierto? Y demostramos que la suma de los dos elementos efectivamente también cumple las propiedades, cumple las condiciones de W2, así que sí está en W2. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nada parece. ¿No? Ya, gracias. Seguimos con una sola persona despierta en el curso. La siguiente es la multiplicación escalar. Ah, despertó otra persona. Muy bien, Germán. Todo bien. Gracias. La siguiente es la multiplicación escalar, ¿cierto? Lambda un número real. Vamos a tomar un u igual a x, y, z en W2. Eso quiere decir que x más y más 2z es igual a 0 por estar en W2, ¿cierto? Así que cumple la restricción de W2. Por lo tanto, vamos a ver si efectivamente lambda por u es un elemento de W2. Entonces, ¿qué sería lambda por u? Sería lambda por el vector x y z, multiplicación escalar, es multiplicar componente a componente, ¿cierto? Lambda i, lambda z, ¿ya? Ahora habría que verificar, ¿qué cosa? Habría que verificar que lambda x, que es la condición de acá, ¿cierto? Que la primera coordenada más la segunda coordenada más dos veces la tercera coordenada nos diera 0. Si nos da 0, entonces estamos bien. Primera coordenada más segunda coordenada más dos veces la tercera coordenada. ¿Ya? Como estos son números reales, entonces podemos conmutar obviamente el 2 con el lambda y factorizar por lambda. Factorizando por lambda me quedaría x más y más 2z. Ah, pero el x, y, z es un elemento W2 que cumple esta condición, así que por lo tanto todo lo que está acá es 0. Y nos va a quedar lambda por 0, y eso efectivamente es 0. Así que la multiplicación escalar sí cumple con la propiedad, por lo tanto lambda u pertenece, es un elemento y pertenece a W2. ¿Ya? Listo. Como se cumplen las propiedades, entonces podemos concluir que W2 efectivamente es un subespacio de R3. Ya está. Bien. Esperando que se haya entendido. Tenemos que, ya estaríamos listos con el ejercicio 2. ¿Ya? Bien. Ah, lo último. Ya, lo último que dije acá, ¿no? Que sería que, bueno, lo último que vimos, la propiedad que llamamos 4, ya para demostrar, primero es que la multiplicación escalar está, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Lambda por u es igual a lambda x y z, por lo tanto, multiplicamos a cada componente, hacemos la suma, factorizamos por lambda y eso nos dio 0. Eso se entendió, ¿cierto? ¿Ningún problema?
O eso habría que explicarlo con más detalle. Eso está bien, que lambda por cero es igual a cero y por lo tanto nos queda que lambda por u está en W2. Entonces lo último, el lambda como ya, en el paréntesis. Sí, el lambda era un número real, así que al multiplicar cada componente, ya lo que tenemos solamente son multiplicación de números reales. Por lo tanto, el lambda se podría factorizar y nos quedaría lambda por la expresión que nos da cero, gracias a que este es un elemento en W2. ¿Ya? Así que sí, era lambda por cero porque este número era cero al final, como número real. ¿Ya? Bien, entonces estamos bien. Así que es subespacio porque cumple con las dos condiciones. Lambda por u, la multiplicación escalar de lambda por el vector u, efectivamente es un elemento de W2. Bien, ya, en los que siguen, por ejemplo en R4, ya, al final solamente le estamos poniendo más coordenadas para que físicamente trabajemos con elementos de esta manera. El siguiente es claro que no es subespacio vectorial. ¿Por qué? ¿Alguno ve por qué en la parte 3 para B igual a R4, el W1 no es un espacio vectorial? No, no se ve. Este que está acá, que los elementos de la forma 1, B, C, B más C, todos los elementos de esa forma con B y C números reales, ya que definen a estas cuatro coordenadas, este no es un subespacio vectorial de R4. La pregunta es ¿por qué? En realidad hay varias maneras de verlo, pero hay una que es la más sencilla. No hay ideas. Esas mentes no se desconectan, no se descongelan ni con ejemplos. Parece que es mejor llegar y mandarle solo materia. Ya, esto no es un subespacio vectorial. Simplemente, si repasamos las propiedades, como lo vimos en los ejemplos anteriores, era, primero, ver que sea subconjunto. Segundo, que sea distinto de vacío. Y el elemento que más le recomendaba era el 000, ver si está dentro de W2. Tercero, la suma de dos elementos de W2 debe estar en W2, para este caso. Y la multiplicación escalar, ¿cierto? De un escalar por un elemento de W2 tiene que estar en W2, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre para el siguiente ejercicio? En el siguiente ejercicio tenemos que los elementos son de la forma V, C, B más C. ¿Ya? En principio, la primera propiedad se cumple inmediatamente porque estamos formando elementos de R4. ¿Ya? Son de la forma 1, B, C, B más C. Y B, C, B más C son elementos de R, ¿cierto? Así que ningún problema. Son elementos de R4, la primera propiedad se cumple inmediatamente. La segunda propiedad, uno podría pensar para B igual 0, para C igual 0, tenemos el elemento 1, 0, 0, 0, y por lo tanto sería un conjunto distinto de vacío. Ningún problema, sería un conjunto distinto de vacío. Pero la pregunta es, eh,
¿El elemento nulo de R4 está en W1? La pregunta es, ¿el 0 de R4 está en W1? Entre preguntitas. Este es el 0 de R4. ¿Está en W1? ¿Está o no está, chicos? No, en pregunta dice Valentina. ¿Despertó alguien más? Muy bien, gracias. ¿Será que el 000 es un elemento de la forma 1, B, C, B más C? ¿Puedo encontrar elementos B y C de tal manera de que el 0000 sea un elemento de esa forma? ¿Cuáles son las condiciones que deberían ocurrir para que este elemento sea de esa forma? La primera condición es inmediata. Primero, para que un elemento sea de esta forma, tiene que haber una igualdad ¿cómo se llama? En este cuarteto de elementos. Así que la primera condición que dice que el 0 es igual a 1. Ya, y con eso inmediatamente llegamos a una contradicción. Así que tiene razón Valentina. Si el 0000 no está en W1, no está en W1, ¿por qué? Porque no lo podemos llevar a esta forma que está aquí, a la forma de los elementos de W1. Como el 0000 no es un elemento de W1, esto implica inmediatamente que W1, oh, que W1 no es subespacio de R4. No es un subespacio de R4 porque no está el 0 dentro de W1. Hay una de las propiedades de espacio vectorial que no las cumple. Como hay una propiedad que no la cumple, entonces no es un subespacio de R4 y se acabó el ejercicio. Inmediato. W1 no es subespacio porque no está el 0000. Por eso generalmente les digo que enfóquense en el 00, o sea, en el elemento nulo, ¿ya? Para la segunda propiedad, porque si no lo está, inmediatamente se acabó, como en este ejemplo. Bien, el W2 ya sí está, así que eso se lo voy a dejar a ustedes. Voy a hacer el 4 y voy a hacer un ejemplo más. Yo creo que lo voy a incluir más tarde en esta diapositiva. Ya, el siguiente es el conjunto de matrices de orden n con coeficientes reales. Bueno, aquí le puse W pequeño, pero es W grande, porque quiero ver que sea su espacio. Tal que son todas las matrices de orden n con coeficientes reales, o sea que ya por definición está en la primera parte, tal que la suma con su traspuesta sea igual a 0. Esa es la idea. Entonces vamos a la pizarra. Bien. Ya, entonces B son las matrices de orden n con coeficientes reales y W grande, cosa que tengo que cambiar, son los elementos en las matrices de tal manera que A más A traspuesta sea igual al 0 de matriz. Ya digamos 0 sub B, ya. 0 de las matrices. Bien, entonces, vamos con la mecánica, con la receta. Este es el ejercicio 4, ¿cierto? ¿Era 4 o 3? Bueno, ya no importa, la vamos a dejar como 4 por mientras. La primera es ver que efectivamente W sea un subespacio de B, y lo es, ¿cierto? Porque lo mismo de siempre. Estamos tomando 4, gracias, Valentín. 4 está bien, entonces.
Lo es, efectivamente, porque estamos tomando elementos dentro de B. ¿Ya? Así que por definición lo es porque estamos tomando elementos del B. ¿Ya? Así que sí. Número 2, que sea distinto de vacío. Que W sea distinto de vacío. ¿Será que W es distinto de vacío? Puedo tomar un elemento de tal manera que al sumar un elemento con su traspuesta me da 0. Estamos viendo para de orden n, cualquiera. O sea, en principio podríamos analizar casos pequeños como el 2 y el 3. ¿Ya? Pero esta parte es un poco más inmediata. ¿Existe una matriz tal que al sumarla con su traspuesta me da 0? ¿A alguien se le ocurre? A igual a qué matriz, a igual a qué matriz como ejemplo me da que A más A traspuesta sea igual a 0. La matriz nula, muy bien, Claudia. La matriz nula. Si A es igual a la matriz nula, es un buen ejemplo de que efectivamente 0, bueno, la matriz nula en realidad, ya lo vamos a dejar con el B abajo para que sepamos que no es el 0. La matriz nula más la traspuesta de la matriz nula efectivamente nos da la matriz nula. Efectivamente da. Estamos sumando ceros, transponemos, sigue siendo ceros. Así que esto se cumple. Se cumple efectivamente que la matriz nula sí está en W. Ya, muy bien. Número 3. Ahora podemos pasar al número 3 porque sabemos que encontramos un elemento. Y más aún es el cero, ¿cierto? El cero de las matrices. Bien, número 3. Nos vamos a dar dos elementos de W, que serían A y B, dos matrices. Ahora la cosa es por demostrar que la suma es un elemento de W. ¿Ya? Entonces, si A es un elemento de W, implica que A más A traspuesta es la matriz nula. Si B es un elemento de W, implica que B más B traspuesta es la matriz nula. ¿Ya? Entonces, si queremos ver que A más B sea un elemento de W, entonces sumemos A más B en suma con A más B traspuesta. ¿Ya? O sea, estamos sumando la matriz con su traspuesta. Si esto nos da la matriz nula, entonces estamos listos. La suma pertenece a W. ¿Será que es así? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Se entiende lo que estamos haciendo, no? Si alguien tiene alguna pregunta, puede interrumpir y preguntar, no hay problema. Se lo he dicho muchas veces. A lo mejor a veces soy un poco pesado para tirar comentarios, pero ¿se entiende? Ya, Valentina dice que se entiende. Muy bien. Vamos, joya. Muy bien, Diego. Ya. Entonces, tenemos las dos matrices que cumplen las propiedades. Ahora la idea es ver si la suma cumple la propiedad. Gracias, Alexis, también. Está despertando la gente, qué bueno. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Deberíamos verificar o sea, deberíamos ver efectivamente de que esta suma nos da el cero para que la suma pertenezca a W. ¿Qué podemos aplicar acá? ¿Qué podemos hacer? Sabemos que las propiedades de las matrices son, entre comillas, se puede decir que son buenas para la suma. Tienen propiedades muy buenas para la suma. Entonces, ¿qué podemos hacer acá?
Me suena cada rato la guatita. ¿Qué podemos hacer acá? No, no hay ideas. Se va entendiendo, pero no hay ideas de lo que sigue. Bueno, una de las cosas que podemos omitir es, a ver, Germán dice, podemos pasar la respuesta a las matrices. Ya. La propiedad que iba a decir ahora era que la suma es asociativa, así que podemos olvidar los paréntesis, ¿cierto? Segundo, podemos aplicar lo que dice Germán. Dice pasar la traspuesta a las matrices. Eso quiere decir que podemos distribuir la traspuesta en la suma, ¿cierto? A traspuesta más B traspuesta. Excelente. La traspuesta tiene esa bonita propiedad con la suma, por lo tanto nos quedaría de esta manera. ¿Ya? Muy bien, Germán. ¿Qué más? Hoy llega hasta ahí y no podemos hacer nada más. Bueno, está claro que el profesor dijo recién que ¿cómo se llama? Que la suma tiene propiedades muy bonitas. ¿Ya? ¿Qué otra propiedad podemos hacer? ¿Por qué daría cero, Germán? Yo no lo veo todavía. Efectivamente da cero. Gustavo dice se distribuye cada letra. ¿Cómo distribuimos cada letra? Se ordena de acuerdo a las condiciones. ¿Ya? ¿Y por qué podemos ordenar de acuerdo a las condiciones? Creo que Gustavo lo que quiso decir es si ordenamos por letra, ¿cierto? Porque es una suma. Agrupamos las letras, ¿cierto? Agrupamos cada término, porque la suma, como dice Germán, porque es suma, así que podemos conmutar. ¿Ya? Ahí hay palabras claves. Podemos conmutar porque la suma es conmutativa para las matrices. Así que efectivamente sí podemos ordenar cada término como dicen sus compañeros. Aquí podemos conmutar estas dos matrices. Y nos quedaría de esa manera. Por lo tanto, como A es una matriz de W, cumple la propiedad de que A más A traspuesta es cero, entonces esto da cero. Como B es una matriz de W, por lo tanto cumple la condición de que B más B traspuesta es igual a cero, entonces esto da cero. Por lo tanto, ¿qué estaríamos diciendo? Que esta suma efectivamente da cero. A más A más B traspuesta efectivamente da cero. Por lo tanto, eso implica de que la suma A más B sí es un elemento de W. Ahí a Valentina parece que lo vio, ¿cierto? Así que efectivamente cumple con la propiedad de la suma. Parte 3, estamos listos. ¿Ya? Bien, ¿todo bien hasta ahí entonces? Las propiedades de matrices en suma y traspuestas fueron muy bonitas, así que pudimos conmutar, pudimos agrupar, ¿cierto? Los términos, y efectivamente nos da que la suma de la suma, ¿cierto? De la suma de dos matrices con su traspuesta, efectivamente nos dio cero. Bien. El siguiente, que es el 4, ¿ya? Es la multiplicación escalar. Lambda como número real, A como un elemento de W. Esto implica de que A más A traspuesta nos da la matriz nula, ¿cierto? Inmediatamente anotamos las condiciones para que no se nos olviden. Como es un elemento de W, entonces cumple con la condición de W. Ahora la pregunta es, ¿será que lambda A es un elemento de W? Veamos. Reemplacemos lambda A en esta suma. Así que nos va a quedar lambda A más lambda A traspuesta. Si verificamos que eso da cero, entonces estaríamos listos. ¿Qué ocurre ahí?
¿Qué podemos hacer? Pueden factorizar lambda. Ya, pero ese lambda está dentro de la traspuesta. Hay un detalle, ¿cierto? Que ese lambda está dentro de la traspuesta. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Podemos factorizar lambda inmediatamente si está dentro de la traspuesta? Esa es la pregunta al final. Porque el objetivo generalmente en los ejercicios que hemos visto es que factorizamos por el lambda, nos da una expresión que cumple las condiciones de su espacio, ¿cierto? Entonces inmediatamente nos daba la condición. ¿Ya? Esa es la idea también. La idea es llegar a factorizar por lambda en algún momento. Pero está dentro de la traspuesta. ¿Qué ocurre ahí? Profe, Dígame. no sé si estará bien, pero no se puede distribuir la respuesta al lambda y a la A. Eh, Ya, eso ocurría solamente en multiplicación de matrices. Pero casi. Lo tiene por ahí. Casi, casi, casi. ¿Tienen las propiedades de traspuesta a mano? Es uno partido por lambda. Lamentablemente no. Bueno, no es lamentablemente no. Afortunadamente no. Porque si hubiese sido así, el ejercicio se nos derrumba. Justo ese uno partido por lambda es cuando es a la menos uno. La inversa de la matriz lambda por A es uno partido por lambda, la inversa de la matriz A. Una de las cosas que les quiero recordar siempre es que la traspuesta tiene propiedades, pero muy lindas. Profe, no sé si la habré recordado bien, pero creo que era un escalar por A. Creo que era el escalar por A traspuesta, ¿o no? Excelente. Muy bien, Gustavo. Esa es la propiedad. La propiedad es que simplemente lambda por A traspuesta, eso es igual a esto. Nada más. No hay nada más que hacer. Muy bien, Gustavo. ¿Ya? Nada más. El lambda puede salir de la traspuesta. No hay ningún problema. Porque si hacemos traspuesta a una matriz que en cada componente está multiplicado por lambda, entonces sería lo mismo que después factorizar por ese lambda como escalar, ¿cierto? Y va a quedar la matriz traspuesta. Así que muy bien hecho. Efectivamente es lambda por A traspuesta. Y ahora sí tengo un escalar por A más un escalar por A traspuesta. Podemos ocupar la propiedad de distributividad, factorizar. Ahora sí que sí. A lo mejor ustedes pueden decirme, profesor, muy lunático, o sea, aquí se podría sacar el lambda. No, porque hay que aplicar la propiedad primero. Acá tenemos la traspuesta de esta matriz, de la matriz lambda A. Por lo tanto, la propiedad siguiente es que la igualdad, como dijo su compañero, la igualdad de lambda A traspuesta es lo mismo que lambda por A traspuesta. Así que ahora recién tenemos el escalar multiplicado por A, el escalar multiplicado por A traspuesta, factorizamos. Y por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría lambda por una matriz nula, ¿cierto? En este caso lo voy a señalar, que es la matriz nula esto, ¿cierto? Ya siempre fue la matriz nula. Y como la propiedad dice que lambda por la matriz nula, sigue siendo la matriz nula. Y se acabó. ¿Ya? Efectivamente, lambda A más lambda traspuesta da 0, así que lambda A, por lo tanto, lambda A sí es un elemento de W, y concluimos entonces que W es un subespacio de las matrices de orden n con coeficientes reales, o del B que ya habíamos visto, ¿cierto?
Pudimos concluir porque cumple con todas las propiedades. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Muy bien. No, ¿estamos? Ya. Excelente, Germán y Diego. Estamos entonces. Ya. Otro ejercicio que no anoté, que me gustaría ver, es... No, parece que me lo aprendí de memoria, no lo anoté. Vamos a hacer un quinto ejercicio. Dale con paréntesis. Paréntesis lo dejé para las propiedades. Y es, sea B, los polinomios, digamos... Ay, no recuerdo dónde colocaba la anotación. Creo que era abajo. ¿Ya? Eh, creo que hacía así la anotación. Ya, estoy medio confundido. No recuerdo muy bien cómo era la anotación. Ahí está. Ah, ya, solamente lo dejaba como P sub D. Ya, eso era. P sub D. Era la anotación para el conjunto de polinomios. Eso es lo que quería ver. Bien. Solamente lo dejaba con P sub D. Entonces lo voy a dejar solamente con P sub K. Ya, entonces P sub K son los polinomios de orden a lo más K. ¿Ya? Y vamos a tomar como W el conjunto de polinomios en B, de tal manera que P de menos 1 me da 0. ¿Ya? O sea, que al reemplazar menos 1 en las X me da 0. La pregunta es, ¿será este un subespacio de B? ¿De V? O ya con los polinomios explotamos. Bueno, vamos a hacer un caso particular mejor, ya, para que sea un poquito más aterrizado. Vamos a colocarle los polinomios de grado a lo más 2. Polinomios de grado 2. Hay unas propiedades de polinomios que no sé si habrán visto alguna vez en su vida. Pero por ejemplo, acá ya definimos lo que era la suma y multiplicación escalar de polinomios. Y con eso puede que sea más rápido para ustedes ver el ejercicio. Acá está, por ejemplo. ¿Ya? La suma de dos polinomios, ¿qué sería? Sumar los términos semejantes, ¿cierto? La multiplicación escalar es multiplicar a cada uno de los coeficientes que acompaña a cada grado, ¿cierto? Ya, prácticamente distributividad como números reales. Así que es casi lo mismo. Vamos a dejar ahí mientras. Ya. Entonces la pregunta es, ¿será que W definido de esa forma es un subespacio de los polinomios de orden 2, de orden menor o igual que 2? Partamos con las propiedades, si no se ve claramente. Porque a lo mejor alguno de ustedes dice, ah, pero yo encontré un ejemplo que no sirve. Bueno, podríamos ver ese ejemplo. Pero veamos primero las propiedades si es que a nadie se le ocurre. Ya, la primera propiedad es que W sea un subconjunto de B. Ya estamos tomando polinomios. Ya en esta parte de acá. Estamos tomando P sub X, polinomios que están en B. Así que efectivamente es por definición. Casi siempre es así. Número 2. Entonces, ver que W sea distinto de vacío. Entonces, la pregunta es, ¿puedo encontrar un polinomio que cumpla con esta propiedad? Un polinomio de lo grado, de lo grado más, a lo más grado 2. Ahí está, de lo más grado 2.
¿Va a encontrar algún polinomio de lo más grado 2 tal que al reemplazar el menos 1 me dé 0? Parece que los polinomios hicieron que explotara la cabeza. No hay, no hay comentarios, no hay observaciones, no hay preguntas. A ver, un polinomio cualquiera es de la manera ax al cuadrado más bx más c. Eso es un elemento de un polinomio de grado 2. Eso es un polinomio de grado 2 en general. Ahora la pregunta es, ¿puedo encontrar un polinomio de grado 2 de tal manera que al reemplazar el menos 1 me dé 0? Casi, Valentina. Hay un signo que no, que le falló. ¿Cuál sería ese signo? Tiene que permutar dos signos. ¿No lo ve? Ya, Valentina tenía la idea casi clara. Le faltó el detalle. X al cuadrado, 2x, 1. Con menos 1. Aquí le puso más usted y aquí le puso menos. Si yo reemplazo menos 1, aquí me da 1. Si reemplazo menos 1, ahí me da menos 2. ¿Cuál era el signo que le falló? ¿Ahora lo dio? El del menos 1, exactamente. Era más 1. Porque con más 1, ahí sí funciona. Eso da 0. ¿Ya? Muy bien. Así me gusta. Pensó en un ejemplo. Simplemente se había equivocado en un signo. Eso no es del todo malo en este momento. En este momento se puede equivocar en los signos, en la prueba no. ¿Ya? Así que efectivamente, ahí Valentina encontró un polinomio que efectivamente pertenece a W. Así que demostramos que W es distinto de vacío. Excelente, muy bien. Profe, ¿Sí? o sea, para esa propiedad hay que buscar algún polinomio que cumpla lo que dice y sería, ¿o Exactamente. no? Y sería, encontró el polinomio, por lo tanto, W es distinto de vacío porque existe un polinomio con esa condición. Ahora, una pregunta. ¿El polinomio nulo cumple con esa propiedad? Es casi una pregunta filosófica. No, dice Claudia. ¿Cómo se define el polinomio nulo? ¿Es un polinomio? Pregunta Valentina. Por supuesto. Y es de esta forma, porque el polinomio nulo sería de la forma 0 por x cuadrado más 0 por x más 0. Ese es el polinomio nulo de P2. Porque está la constante C. Claudia dice que no cumple, o sea, si sigo su idea, dice que no cumple porque está la constante C. Ya. Bueno, este es el polinomio nulo para P2. Es 0 por x cuadrado más 0 por x más 0. O sea que en el fondo es 0, ¿cierto? ¿Ya? O sea que en el fondo estaría diciendo que P de x es 0. La pregunta es, ¿ese polinomio cumple con esta propiedad? ¿Qué pasa si reemplazo el menos 1?
¿Cuánto sería P de menos 1 para el polinomio? Bueno, y voy a cambiar la letra ya, para que no se confunda con el de arriba. Le vamos a colocar, digamos, ya S de X. El polinomio S de X, que es el polinomio nulo, o sea, 0 por X cuadrado más 0 por X más 0, pertenece a P2. La pregunta es si pertenece a W. ¿Cuánto es S de menos 1? Siendo S el polinomio nulo. ¿Da 0? Pregunta Valentina. ¿Qué pasa si reemplazo menos 1 acá? Menos 1 acá. Me daría 0 por menos 0 por 1, ¿cierto? Me daría 0 por menos 1 más 0. Y eso da 0. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Entonces, ¿cumplió o no cumplió la propiedad? Sí la cumplió, ¿cierto? S de X, que es el polinomio nulo, sí pertenece a W porque cumple la propiedad de que al reemplazar el menos 1 me da 0. Porque el polinomio nulo, yo lo que le reemplace aquí me da 0. Porque siempre es 0 el polinomio nulo. Así que efectivamente sí pertenece. Ahí teníamos un polinomio que pertenecía inmediatamente también, aparte del polinomio que dio Valentina, ¿cierto? Muy bien, el 0 pertenece. Ojalá que no los haya enredado, pero porque es casi filosófico el valor del 0. ¿Ya? Es 0 para todo valor de X el polinomio nulo. Fue una bonita pregunta, ¿el 0 es un polinomio? Sí, lo es. Ya. Bien, vamos a entonces la suma. ¿Qué ocurriría con la suma? Número 3. Porque ya vimos la propiedad 2 de que es distinto de vacío. Ahora, si tenemos dos polinomios, P de X y Q de X, ¿ya? Por eso lo llamé S, para poder tomar ejemplo distinto del 0, están en W. O sea, que P de menos 1 me da 0 y Q de menos 1 también da 0, ¿cierto? La pregunta es, ¿será que P de X más Q de X da 0? Perdón, ¿será que la suma de ellos dos pertenece a W? ¿Pertenecerá o no pertenecerá? Bueno, obviamente la definición de suma de polinomios era P más Q, ¿cierto? P más Q de X se definía como el P de X más Q de X. ¿Ya? O sea, si somos estrictos para esto, lo que debía hacer es la suma. ¿Qué ocurre con la suma de los dos polinomios? El polinomio suma es sumar los dos polinomios, ¿cierto? ¿Ya? Eso es. Bien, ahora lo que debería hacer es tomar el polinomio suma, que es P más Q, y reemplazar en menos 1, ¿cierto? Para ver si efectivamente está en W. Ah, pero el polinomio suma está definido como la suma de cada polinomio, ¿cierto? Y si P es un polinomio de W, ¿qué condición cumple? Si P es un polinomio en W, ¿cuál es su condición? No sé si después de escribirlo lo ven muy fácil y no quieren responder o no lo ven todavía. No sabe. Mira, Valentina, tenemos que P de X es un polinomio en W. ¿Cuál es la condición en W?
En W la condición es que si un polinomio está en W, entonces yo le reemplazo el 1 y me da 0. Esa es la condición. Entonces, como tomé dos polinomios en W, la condición de cada uno es que si le reemplazo menos 1, me da 0. Ahora lo que hice fue reemplazar el menos 1 en la suma, porque quiero ver si efectivamente cumple la condición la suma. Y la suma de los polinomios reemplazado con menos 1 me da cada uno reemplazado con menos 1. Ahora la pregunta es, si P es un polinomio en W, ¿cuánto da P de menos 1? Da 0, ¿cierto, Sebastián? P de X es un polinomio en W, por lo tanto P de menos 1 da 0 porque esa es la condición para estar en W. Así que esto da 0 porque el polinomio P está en W. El polinomio Q también está en W. ¿Ya? Asumimos que está en W. Por lo tanto, Q de menos 1 también da 0. Y así, como la suma reemplazada con menos 1 da 0, entonces está cumpliendo la condición de W. Por lo tanto, el polinomio suma sí está en W. ¿Ya? Esa es la manera que hemos hecho todo el tiempo para demostrar que es subespacio. Muy bien, Valentina, lo entendí entonces. Eso es todo lo que hemos hecho todo el tiempo para demostrar que es subespacio. Si tenemos dos elementos en un subespacio, quiere decir que cumplen las propiedades del subespacio cada uno de ellos. Ahora el objetivo es ver que la suma cumple la propiedad. ¿Ya? Entonces, sumamos los elementos. Reemplazamos en la propiedad para ver si la cumple. Reemplazamos con el menos 1, con el menos 1. Ah, efectivamente la cumplió. Por lo tanto, como cumple la propiedad de W, entonces está en W. Cumple las condiciones que tiene W, está en W. Listo. Lo mismo ocurre para la multiplicación escalar. Tomamos un lambda, un número real, ¿cierto? Tomamos P, un polinomio en W, ¿cierto? Eso implica que si reemplazo el P con menos 1, eso me da 0, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el polinomio lambda P? El polinomio lambda P está definido como lambda multiplicado por P de X, ¿cierto? ¿Ya? Así que por lo tanto, si yo reemplazo el menos 1 en el polinomio lambda P, me daría lambda por P de menos 1. Ah, pero P de menos 1 da 0 porque P es un polinomio en W. Así que por lo tanto esto me da lambda por 0 y finalmente eso me da 0. Así que, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el polinomio lambda P efectivamente es un elemento de W. Y como es un elemento de W, la suma también y cumple las otras dos propiedades anteriores. Eso implica que W efectivamente es un subespacio de los polinomios de orden a lo más 2. ¿Ya? Y ahí estamos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo lo que hicimos ahora? Como dije, quizás los polinomios los pueden enredar un poco, pero no son tan complicados. Ya solamente hay que saber cómo son las propiedades. Así es, Gustavo. En este caso la condición solamente era una evaluación, nada más. La condición era que si yo tengo un polinomio y lo evalúo en menos 1, me da 0. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, vemos que es un conjunto, vemos que hay distinto vacío porque está este polinomio, que se llama Valentina, por ejemplo. Está el polinomio nulo también, porque al evaluar el polinomio nulo en cualquier número me da 0. Así que ningún problema. ¿Ya? Germán también dice, se entiende. Muy bien. Y lo mismo acá, ¿cierto? Si son dos elementos en W, al evaluar cada elemento me da 0 porque es la condición. Por lo tanto, vamos a ver si la evaluación en la suma nos da 0. Y efectivamente nos dio. Por lo tanto, sí está en W. Lo mismo ocurre con la multiplicación escalar. Nos damos un escalar, nos damos un elemento en W. Ah, pero un elemento en W cuando evaluamos menos 1 nos da 0. Así que, al hacer la propiedad de multiplicación escalar y reemplazar el menos 1 en la multiplicación escalar, nos damos cuenta que nos queda la evaluación en un elemento W, por lo tanto nos da 0. Así que efectivamente pertenece. Muy bien, qué bueno que se haya entendido. Estaríamos entonces. Ya,
Bien. Entonces, estaríamos listos con, eh, con los ejemplos, ¿ya? De lo que es un subespacio. Eh, la interpretación geométrica de los subespacios en R2 y R3 lo voy a hacer en la próxima clase. No es algo tan difícil, pero prefiero hacerlo con más detalles y ahora ya hicimos harto. Y por último, como teorema, y esto se lo voy a dejar como ejercicio a ustedes, ¿ya? Si tenemos dos subespacios de un espacio vectorial B, entonces la intersección también es un subespacio de B. Y de ahí vamos a ver algunos ejemplos de subespacio intersección. Bien, estaríamos entonces, lo vamos a dejar hasta aquí, esperando que no haya preguntas ni nada. A uno de sus compañeros la semana pasada lo dejé plantado, creo que no está, para el día miércoles. Ya, ahora sí voy a estar para el día miércoles, voy a estar muy ocupado, pero ya voy a dejar una alarma para recordarlo. Igual que la semana pasada tenía una charla, esta semana también tengo otra charla. Tengo que grabar el video, lo bueno, así que no es tanta presión, pero hay que hacerlo. Bien, ahí lo dejamos entonces. Nos estaríamos viendo el día jueves, ¿ya? Y seguimos con su espacio. Y vamos a pasar a combinación lineal también. Bien, nos vemos. Que estén muy bien. Bueno, profe, esté bien. Vale. Igualmente, Chao, Gustavo, chao. gracias. Chau, chau. Chao, profe. Chau, Valentina, que esté muy bien. Chao, Germán. De nada. Nos vemos, Sebastián, Diego. Hasta luego.